aquí. Vamos a dar inicio a esta tercera clase del segundo libro que se titula Nueva Vida en Cristo. Este es el tema número 3. El tema se llama Llamados a Servir. Vamos a orar en esta tarde para poner esta enseñanza en manos de Dios y que Él sea el que hable en esta tarde. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy podemos llegar aquí hasta tu casa, Señor, para ser edificados con tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que dispusieron el tiempo, Señor, para poder venir hoy a tu casa. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú hables a la vida de ellos, que tú hables a sus corazones, Señor, y que esta clase, Padre Santo, sea de bendición para nuestra vida, Señor. Nos ponemos esta tarde en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar. Y viene un recuadrito ahí, ¿verdad? El recuadrito de siempre, vienen 3 enunciados ahí. Dice: los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. Los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar. Todo cristiano tiene la capacidad de servir. Vamos a ver si al final de la clase podemos contestar estas preguntas. Yo digo, nomás una es verdad. Siguiendo el ejemplo de Cristo, dice ahí su hoja, el servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20, los versículos 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Y luego nos pide en el punto número 1, dice, lea Mateo 20, del 26 al 27. Mateo 20, del 26 al 27. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice entre vosotros, mas entre vosotros no será así? Mire, el contexto de esta escritura, la madre de 2 de los discípulos se acercan y le dicen al Señor que, pues, ahora sí como dicen, ¿verdad?, que les dé un buen hueso y que se sienten a su derecha. Es decir, buscando el favor con esa vista natural que tienen los hombres, ¿verdad?, de tener esa posición de autoridad. Entonces Cristo les dice que la persona que quiera hacerse rey grande entre otros, tiene que aprender a ser, ¿qué cosa? Siervo, tiene que aprender a ser un siervo, un servidor. Y el que quiera ser el primero, ¿verdad?, será el servidor de los demás. Los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Amén. Hermanos, cuando nosotros buscamos tener una posición, desafortunadamente hoy en las iglesias en general hay muchos cursos y muchas capacitaciones para liderazgo, que liderazgo de eso, que liderazgo, pero se cumple aquel proverbio que dice que tenemos muchos jefes y pocos indios. Y la Biblia nos manda más que a liderar, a servir. Si queremos ser verdaderos líderes, tenemos que aprender a servir. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Punto número 2. Para usted, ¿qué significa ser un siervo de los demás? ¿Qué significa, hermanos, para usted? Cubrir las necesidades o tratar al menos
porque no Apoyar. siempre podemos cubrir las necesidades Pues sí, pero apoyar de otros. en lo que ¿verdad? podamos. Tratar de servir a los Ok. Dice, servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Ujú. Amén. Punto número 3. El ejemplo más indicado que debemos de seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28 que Él no vino para servir, Para servir. Digo, para ser servido. para ser servido, perdón, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Cristo Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Dios omnipotente, el todo creador, no aprovechó esa posición que le daba su divinidad y se hizo siervo, hermanos. Vino a dar su vida por usted y vino a dar su vida por mí. Amén. Y luego viene el punto número 4. Dice, apunte un ejemplo de cómo puede dar su vida para servir a otros. ¿Cómo podríamos dar la vida para servir a otros, hermanos? ¿Alguien de ustedes? Yo digo que echándome un compromiso de algo, en alguna situación con alguien. Bueno, mire. Yo desde que me convertí a Cristo, pero eso es algo que Dios puso en mi corazón, ya lo he platicado muchas veces, Dios puso en mí el deseo de servir. Yo le estoy hablando que yo me convertí cuando tenía como unos 13 años de edad. Y si yo no me equivoco en mis cuentas, soy muy malo para las fechas, no me quiero preguntar a mi esposa. Yo creo que para los 14 años yo ya estaba sirviendo y más o menos desde esa edad yo sirvo en la iglesia, pero es algo que Dios puso en mi vida. Entonces, mire, a veces es difícil ser servidor de alguien, hermano. Realmente requiere que usted tenga amor por la obra. Amén. Requiere, es algo, no sé cómo explicarlo porque no quiero que se oiga mal, pero a veces es difícil, es muy difícil, hermano, muy difícil llevar a cabo la obra de Dios en los términos que Dios demanda. Cuando yo sé, por experiencia y testimonio, creo que alcanzo a entender lo que el autor del libro dice, lo que significa dar la vida. Mire, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella es la ayuda idónea que yo necesitaba. Ella nunca me ha estorbado para que yo sirva. Al contrario, siempre me ha apoyado. Y ella sabe de lo que yo estoy hablando cuando digo que a veces es muy difícil llegar a este punto, como dice el punto número 4, de lo que significa dar la vida para el servicio de otros. Andar a las 2, 3 de la mañana poniendo equipo de sonido, arreglando equipos de sonido, yendo a otros lugares, a veces desmañanado, a veces desvelado, tener que soportar insultos, groserías de músicos que se supone que son cristianos y otras muchas cosas que yo le puedo platicar. Entonces sí requiere una verdadera convicción, hermano, de servicio. Por eso hoy, desafortunadamente, vemos a mucha gente que como dice con lo que empezamos la clase, no buscan servir, sino ser vistos de los hombres. No buscan el bien de los demás, eso vamos a hablar un poco más adelante, sino el suyo propio. Requiere una verdadera convicción de lo que Dios ha puesto en tu corazón para servir. Entonces yo le puedo dar un ejemplo, es hacer a un lado casi todo, por decir, tengo que estar en la iglesia porque mañana hay un culto y yo necesito que todo esté en orden para que el servicio se lleve a cabo. Eso es un ejemplo que yo le puedo dar. Entonces, vamos a pasar a la segunda sección. Dice, usando su don. Amén. Dice, la Biblia nos enseña
que Dios... Perdóname, perdón que le interrumpa, hermano. Entonces aquí yo podría... No, pues ahí yo le estoy dando mi experiencia. Ah, ok. Porque aquí dice que apunte usted un ejemplo. Yo le hablé de mi perspectiva en lo que a mí me ha correspondido experimentar en lo que significa servir a otros. Está hablando del 4, ¿verdad? Sí, el punto número 4. Entonces usted póngale lo que usted considere en base a lo que su experiencia le pueda decir, ¿verdad? Sí, de hecho ya lo había contestado yo. Ok. Bueno, entonces pasamos al punto siguiente, que dice usando su don. Amén. Dice, la Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don, y viene entre comillas, ¿verdad?, es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Punto número 5. Dice, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Y viene una cita, 1 Corintios 12:7. Hay que buscarla. Ya la tengo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién? A cada Mira, uno. cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Amén. A todos, a todos, a todos, a todos, Dios los ha capacitado con algo para hacer en el cuerpo de Cristo. Algunos tienen el don del sospechosismo, pero ese no existe. Eso no existe. Esto va a hablar un poquito más de eso. ¿Ok? Entonces Pablo identifica que todo cristiano, o sea, el Espíritu Santo le dice que todo creyente ha sido capacitado de una forma u otra para llevar a cabo una obra. Pero dice aquí que el Espíritu, ¿para qué dice al final del texto? Para provecho. ¿De quién? ¿Del que lo tiene o de la iglesia? Porque hoy hay muchos que se aprovechan de eso y lo que único que sacan es provecho para ellos. Y no es así, es para la iglesia. Amén. Punto número 6. Dice, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, ¿qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido. Escuche bien, hermano. Usted y yo, en lo que Dios le haya dado para hacer, escuche. Cuando a mí me preguntan ¿qué don tienes? Yo no tengo ningún don. ¿No es mío? Nada es mío. Yo nomás administro lo que Dios me puso en las manos. Todo es de Él y para Él. Alguien dijo una vez, ¿de qué te sirve saber tanto si no tienes poder para curar un dolor de cabeza? Yo no tengo ningún poder. Y el que piense que lo tiene, se ha equivocado y le está robando la gloria a Dios. Los dones operan según el Espíritu cree que debe operar en la persona. Me estoy explicando, es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué debo hacer yo entonces? Lo que estoy haciendo ahorita, hermano, ministrar a través de esa gracia que reposa en el momento que estoy aquí para que la iglesia sea edificada. No es para mi provecho, es para bendición de la iglesia. ¿Sí, hermano? Porque yo he conocido a varias personas que se presumen de algún don que Dios les ha dado. Algunos que dicen, yo cuando oro por alguien, o sea, es un don que Dios le da a ahorita vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Es un don, de acuerdo, pero yo creo que no hay que gloriarse y decir yo hago esto. Con humildad, con humildad. Y luego, pero fíjese bien, que viene algo ahí, dice, como buenos administradores, fíjese bien, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme gracia de Dios? Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Lili,
ellas nos dirigen la alabanza. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Así es. Pero la multiforme gracia de Dios opera en ella de otra manera cuando se baja y agarra a los niños y ministra a los niños a través de la enseñanza. Esa es la multiforme gracia de Dios. Yo ahorita le puedo enseñar aquí. Yo no me considero bueno para evangelizar. Me puedo sentar con alguien y a lo mejor si me quiere preguntar puedo debatir. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de... Eso sí lo puedo hacer, pero yo no tengo esa capacidad. Pero si usted me pone enfrente de un grupo, es algo que yo puedo hacer, porque esa es la gracia que opera en mí. Y me puede poner atrás de una consola de sonido y yo le hago todo el guateque, pero esa es la gracia de Dios que opera en mi vida. ¿Sí me explico? Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, que tenemos que aprender a saber en qué áreas podemos operar y en qué áreas no debemos operar, porque vamos a meternos en las partes de los caballos. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer con los dones? Ministrarlos a la iglesia. Ministrarlos, somos administradores nada más. La respuesta sería ¿y qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Administrarlos y ministrarlos a otros, ¿verdad? Los dones, dice la parte final del párrafo, dice, los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Y hermano, con todo respeto lo digo, todos esos que andan cobrando por andar por oraciones, que cobran por esto, que cobran por otro, así como se oye, están prostituyendo lo que Dios les ha dado. No están dando de gracia lo que de gracia han recibido. Cuando a usted Dios lo equipe con algo, no es porque usted es muy bueno, ni porque es muy sabiondo, ni porque es muy esto, ni que pues, eso es la gracia de Dios. Amén. Que opera en un ser imperfecto como usted y como yo, para perfeccionar a su iglesia. Es para que seamos humildes en el trabajo que Dios nos ha dado. Por eso todos los dones provienen de Él. Amén. Entonces vamos al recuadro lateral ahí. Lo de mero abajo, Pero ¿no? nos faltó lo de abajo. Lea, hermanos. En el punto 7. Vamos a hacer el cuadro 7 porque, perdón, porque el punto 7 es parte de lo que viene en la parte de atrás y es un poco más extenso, por eso lo separé. Ok, vamos a leer el recuadro lateral y ahorita retomamos el punto 7 porque es todo un tema ese. Dice, el recuadro dice, para reflexionar, dice, haga una lista de los dones que de acuerdo con la Biblia que usted cree que Dios le ha dado. Describa brevemente cómo puede usarlos en su iglesia o comunidad. Hable con su pastor, ahí lo tiene ahí. Hable con su pastor y muéstrele la lista. Pídale que le incluya donde usted pueda utilizar su don para pensar. Se compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Alguna vez se ha golpeado un dedo y no pudo usarlo? Es incómodo, ¿verdad? Imagínese cómo afecta al cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros no usa sus dones. Amén. ¿Verdad que sí? Decía mi hermano, me falla la rodilla. Es incómodo, ¿verdad? Esa parte del cuerpo que no la damos por sentada, pero ya después cuando empiezan a fallarnos, dices, ¿cómo me hace falta eso? Es lo mismo, hermanos, en la iglesia. Cuando nosotros no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, estamos afectando al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al punto número 7. ¿Ok? Dice, lea Romanos 12, del 3 al 5, y conteste las siguientes preguntas. Vamos a leerlo primero. ¿Ok? Romanos 12, del 3 al 5. Sí, claro. Dice, digo pues, por la gracia
que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok. Punto 7 dice, ¿qué concepto debo de tener de mí mismo? Mire, póngame atención aquí. Yo soy enemigo de la falsa humildad. ¿Sí? Todo lo que usted y yo hagamos, todo, que no le quepa la menor duda, porque vamos a hablar de eso también más adelantito, debe ser para la gloria de Dios. Amén. Todo. ¿Sí? La Biblia, hermanos, acabamos de leer el versículo 3, dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. La Biblia no dice que yo no tenga ningún concepto de mí mismo. Yo tengo que conocer las capacidades que Dios me ha dado para poder operar dentro de los límites que Dios me ha establecido. Los problemas en las iglesias vienen cuando queremos invadir funciones que Dios no nos ha dado para que hagamos. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí? La gente cree que es muy cool estar parado aquí enseñando, pero pocos entienden la responsabilidad tan grande que es estar parado aquí. Porque un día, lo vuelvo a decir, siempre lo tengo aquí presente, voy a estar delante de Dios, parado enfrente, y ahí va a estar lo que yo hice y lo que yo no hice por la iglesia. Dios me va a recriminar, me va a premiar, pero me va a recriminar también. Claro que sí. Él lo va a hacer, porque estar aquí es una responsabilidad muy grande. Entonces, yo debo estar cierto y sabido qué es lo que Dios me puso a hacer. Mire, yo empecé en la iglesia así, ya lo he platicado, nomás para que tengan una idea. Era un huerquillo mocoso de 14 años. ¿Quién le hace caso de un huerco de 14 años? Le estoy hablando tengo 51. Hace 37 años. 37 años. Hace 37 años. Fui con el pastor y le dije, tengo el deseo de servir a Dios. Tengo ese deseo. Yo lo sentía, era algo que no lo podía. El pastor no me ignoró, ni me tiró, ni dijo, está loco este hueco, se acaba de convertir, trae ahorita todo el fuego. Dijo, claro que sí, mijo. Era una iglesia, es una iglesia muy grande todavía, pero en ese entonces era más grande. Había muchos programas, estaba la rondalla, estaba el grupo de mimos, el grupo de teatro, y de esto, de evangelismo, de infinidad de cosas había de programas. Pues me mandó un lado y luego me mandó otro, y cada domingo iba yo, oiga, tenemos. Así me dijo, no se me olvida, lo tengo tan presente. Domingo en la noche estaba parado despidiendo a la gente y yo me paré por un lado de una columna y me vio, y yo vi la cara que hizo, como dice, y ahí viene otra vez. Yo lo vi, pero no fue una cara de molestia, sino como que se rió y dijo, y no le gustó este. Y ya me acerqué, ya lo dejé que se desocupara, ¿verdad? Y me acerqué. ¿Qué pasó? Me dijo, Pedro Medina Sánchez. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿No te gustó, verdad? Dije, no, pues no me gustó. Dije, pues ¿qué quieres que te ponga a hacer? ¿Quieres que te ponga a predicar o qué? Dije, soy el pastor aquí. Pero me lo dijo jugando, ¿verdad? Dije, no. Dijo, bueno, dijo, pues ¿quieres limpiar la iglesia? Pues si quiere. Dijo, no, dijo, ya tenemos a alguien aquí que limpie la iglesia. Dijo, ¿qué te pongo a hacer? Dije, pues no sé, pero yo quiero hacer algo. Así como sus así fue la plática, hermano. De un señor adulto, y era un huerco de 14 años, todavía más complicados 15. Me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya me acordé. Dijo, mi hermano, Noel,
Dijo, ocupo un muchacho que le ayude con el sonido. Ves a ver si te gusta. Y me quedé más de 20 años. Así empecé. Así. Y de ahí me pasé a la batería, y de la batería ahí. Pero nunca hice algo que estuviera fuera de, en todo ese tiempo. ¿Me explico, hermanos? Aprendí este concepto, lo intuí, era nuevo, ¿sí? Entonces yo aprendí cuál era mi capacidad. Cuando iba a ver un evento, yo no andaba, no, yo sabía lo que yo tenía que hacer. Yo sabía lo que yo tenía que hacer, hasta dónde podía llegar. Y luego me metí un poquito de la música y ahí más o menos inteligía, y el resto estaba en la cabina y así, pero nada más. Usted tiene que saber qué es lo que Dios le ha dado para hacer. Y si no lo está haciendo, usted no está administrando lo que Dios le puso en sus manos. Y usted está siendo un mal administrador de la gracia de Dios. Ok, entonces lo primero que debo de saber es tener un concepto claro, es la respuesta de lo que Dios me ha dado. ¿Qué capacidades ha puesto Dios en mi vida para yo trabajar en el área que Dios me está capacitando a hacer? Sí, ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo le ruego a Dios que sí. Cuando yo me gradué de estudiar la palabra de Dios, me dijo mi pastor, el hermano Luna, dijo, ¿qué don o qué llamado quieres tener? Le dije, predicar afuera en la calle, de evangelismo. No, dijo, me gusta más para pastor. Y mire. Y Dios lo trae evangelizando. Y me trae, ¿verdad? Entonces, cuando mi hijo tuvo el accidente que se quemó, en el Salmo 32 me habló, porque le dije, yo nunca lo he oído aquí. Dígame qué es. Voy a abrir la Biblia y usted me dirige dónde voy a leer, qué es lo que voy a... Y me dirigió al Salmo 32, el verso 8 al 9. Me dijo, caray, me parece que dijo ahí, no seas como el mulo. Sí, no, pero dice... Como el caballo. Sí, no, pero el primero dice, mira, se me olvidó. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Ese es. Sobre ti fijaré mis ojos. Sí, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mire, sigue lo que sigo haciendo, ¿verdad? Así es. Entonces, y una vez, pues comentando, el pastor dijo, no, pues sí. Entonces, usted debe tener, escuche bien, hermano, eso no tiene nada que ver con la autoestima. La autoestima no es bíblica, eso no es bíblico. Olvídese de eso. Eso no es bíblico. Y sin embargo, ¿verdad? Hay algo que yo debo reconocer. Hay veces que me doy un poco de crédito. Por ejemplo, llueva o truene, yo voy a bueno, eso es parte de la gracia que Dios da para que usted lleve a cabo ese trabajo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque, por eso yo decía que Dios me concedió a mí la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque ella llegaba conmigo a las 6 de la tarde, a veces a las 5, y nos íbamos del templo a veces a las 9 o 10 de la noche. Yo cerraba la iglesia. A veces tenía que esperar a que llegara el velador para que entrara el velador que se quedaba a dormir, porque la iglesia la robaron varias veces, y contrataron a una persona para que se quedara a dormir ahí. Nomás dormía ahí, era todo lo que hacía. Entonces, pero esa gracia, ese deseo, y esa fuerza, Dios la provee. No, yo sentía, cuando le dije al pastor eso, yo sentía la necesidad de salir afuera a hablarle a la gente. Eso lo digo delante de Dios. Sí, Dios te pone en tu corazón. Eso. Amén. Inclusive ahí en la pulga voy a estar 13 años ya predicando ahí en la pulga. Y muchos me confunden con el pastor porque tengo el sign ahí, ¿verdad? Que no, yo voy a esa iglesia, ¿verdad? Pero, y mire, delante de Dios le digo una cosa. Yo compro Biblias y las pongo en venta ahí
y las pongo en el precio que las compro en la tienda, es el precio que tienen ahí. Yo no me gano un centavo, porque no tendría caso andar haciendo negocio. Sí, así es. Porque mucho predicador dice, bueno, ¿quieres que vaya a tal ciudad? Ponme en el banco tanto dinero. Así no es. Y mándame en el autobús o voy a ver. Amén. Bueno, entonces vamos a retomar. Ok. Tenemos que tener claro el concepto de nuestras capacidades, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado. ¿Queda claro el punto, verdad? Amén. Sí, amén. Punto 8 dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con un cuerpo humano. El versículo 5 dice que siendo ¿qué? Muchos. Muchos, formamos ¿qué? El cuerpo. Un solo cuerpo en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudar a otros, ¿verdad? Dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Usted no le puede decir a su mano que no lo ocupa, ni a su pata, ni a nada. No le puede decir que no lo ocupa. Nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Amén. Debemos procurar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Significa que debe haber uniformidad? No. Unidad no significa uniformidad. ¿Por qué? Porque todos seríamos ojos, o todos seríamos oreja, o todos seríamos patas, o todos no. O todos lenguas. ¿Verdad? No, hay unidad en el cuerpo de Cristo, pero hay manos, hay pies, Amén. hay quien esto, quien lo otro, o sea, a eso me refería, ¿ok? Versículo 9, punto número 9. Dice el versículo 4 que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Hay variedad de dones en la iglesia, no todos tenemos el mismo don, hermanos. Como por decir esa persona que me hizo ese comentario, yo no tengo eso, Dios no tuvo que brindarme eso, yo no tengo ningún problema. Y sin embargo he orado por muchas personas y Dios las ha sanado, pero ese es asunto de Dios. Me estoy explicando, no es asunto mío. Yo nomás junto, hermano, sí, vamos a orar. Y si Dios tiene bien sanarte, gloria a Dios. Yo no tengo nada que ver en el asunto ahí. ¿Me estoy explicando? Amén. Sin embargo, pues Dios me ha llamado a enseñar. Y es algo que dentro de lo que cabe, modestia aparte, creo que más o menos me sale bien. Amén. Casi. Casi. ¿Verdad? Pero eso es algo que Dios ha puesto en mí. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar los dones de cada persona. Debemos saber aprovechar en el cuerpo de Cristo el don de cada persona para que la iglesia pueda ser ministrada en todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque si Dios pone en ciertos lugares determinadas funciones en las personas o dones, es justamente porque hace falta en esa iglesia que sea ministrada en ese sentido. Por eso nosotros no podemos menospreciar los dones de nadie. Sí, porque hay un hermano que vaya a ayudarme y dice, pues yo no sé predicar y pues yo lo único que puedo es dar tratado. Le dije, ese es el detalle, ¿verdad? Porque hubo un joven que me dijo, mira qué fuerte me pegó un papelito de los que me regalaron. Entonces, Ahí está, claro. ahí está, este es tu quehacer. Así es. Ey. Así es. Una vez oí una predicación acerca de que a veces nosotros pensamos que lo que hacemos no aporta para la causa de Cristo. Mire, yo le digo que yo trabajé muchos años ahí en el Sendero de la Cruz. Si usted pregunta, mucha gente no me conoce. Mucha gente que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo llegaba antes que llegaran ellos y me iba después de que se iban ellos. Yo llegaba, ponía el sonido, calaba el sonido, calibraba todo, subía los instrumentos, todo, y me encerraba en la cabina con la luz oscura, todo apagado para poder estar viendo los controles con las lamparitas y poder estar viendo hacia afuera lo que estaba pasando en el altar. Se acababa el servicio
Tenía que esperarme a que se empezara a vaciar la iglesia. Bajaba de la cabina a recoger micrófonos, a bajar instrumentos, apagaba todo, me aseguraba que estuvieran todos los aires apagados, que no hubieran dejado los baños con las llaves abiertas y así otras cosas que hacía yo. ¿Ve? Entonces yo decía, pues nadie me ve, ¿verdad? Nadie sabe lo que estoy haciendo. Sin embargo, oiga bien, por eso uno debe tener cuidado. Yo comprendí que mi trabajo era una extensión del que estaba predicando ahí enfrente. Amén. Amén. Yo hacía todo lo necesario para que cuando se subieran ahí, el pueblo pudiera escuchar lo que Dios tenía que decir. Alguien dijo, si yo nomás pongo esta estaca, y el día que no la puso, un ventarrón levantó la carpa porque faltaba esa estaca. Esa estaca hacía falta para que se anclara bien la carpa. Entonces nosotros a veces decimos, no hombre, pero que no, hermano. Este dedo chiquito le hace mucha fuerza a la mano. ¿No me cree? Trate de agarrar algo, pero con el dedo levantado para que vea cómo pierde fuerza la mano. Sí, porque la mano empieza a cerrar aquí. Y este es más Y se abre este y los A ver. demás dedos no tienen fuerza. Este es el que hace la fuerza. Y parece que no. Es lo mismo. Cuando levanté el dedo, perdón. le Sí. quería yo decir que Dios lo estaba viendo. Dios lo estaba viendo, está allá adentro. Entonces todos esos años me sirvieron de aprendizaje. Nadie me interrumpía, estaba solo, me chutaba todos los dominicales. ¿Ve? Ahora me vino a rendir fruto mucho tiempo después. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando. No menosprecie lo que Dios le ha dado, ni piense que es cualquier cosa lo que usted tiene. Todos los dones tienen una función y son importantes. Amén. Amén. Punto 10. Fíjese, ¿quiénes son los más importantes en la iglesia? Y viene, dice, En el su pastor, iglesia. los maestros, los músicos, o todos son importantes. El último. Todos. Porque luego los músicos parece que se sienten así como bien ungidos. Esos no son levitas, esos levitan. Casi caminan en el aire. Algunos. Entonces, no, todos son importantes. Amén. Todos son importantes. Como mi buen amigo Hernández, el cantante. Ándale. El digo que vive. No, me caes, hermano. Vienen y cobran y quieren que les ponga el micrófono de tal marca y bocinas de tal marca. Porque si no, pues, son para el siervo de Jehová, dicen. ¿Cómo nos van a cantar a la sierra? El 11. Dice, según 1 Corintios 12, 20 al 22, existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros. Es pregunta. Hay que leer los versículos. 1 Corintios 12, del 20 al 22. ¿Puedo leerlo? ¿Sí? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, la respuesta sería ahí, no, ¿verdad? Sí. En la primera renglón. ¿Por qué? Porque todos son Todos necesarios. son importantes. No debemos menospreciar el trabajo de nadie, hermano. Pero hay algo más importante aquí. Dice, no hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones. Amén. No debe existir eso, hermanos, en nosotros. Debemos estar claros quién es el que capacita al hombre para llevar a cabo la obra. Es Dios, hermano. Dios no nos escoge porque seamos buenos. Él nos hace buenos para hacer las cosas. Dice, el que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público,
como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. Amén. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. Amén. Todos son importantes, hermanos. Todos los dones son importantes. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Amén. Ya me lo acabamos, no se preocupe. Esta clase va a ser relativamente corta. Punto número 12. La Biblia menciona los dones que Dios da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etc. Y vienen 1, 2, 3, 4 citas. ¿Ok? Quiero que las leamos. No quiero explicarlas así a conciencia, pero así nomás por encima. Fíjese bien, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hermano, si usted me dice que dé un mensaje de evangelismo, lo puedo dar, pero me sale mejor una enseñanza. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Porque él lo hizo, yo no lo escogí. Y a veces dice mi señora que hablo muy duro o derecho. Yo quisiera a veces hablar distinto, con un mensaje más suave, no sé. Y créame, esto que le digo es verdad, Dios lo sabe. Yo le he dicho, Señor, pues ¿por qué me pones a predicar así como cosas de feo, otras cosas? Y le voy a decir la respuesta que Dios me dio, hermano. Yo escojo el mensajero y el mensaje que le doy. Amén. ¿Quieres o no quieres? La cosa no es, yo escojo el mensajero, este me sirve, pero esto quiero que hable. Eso fue lo que me tocó. ¿Quiero? Sí quiero. Hasta tengo que hacerlo, hermanos. Entonces, Él es el que lo constituye. Usted no puede adjudicarse cosas que Dios no le ha dado. Por eso debemos orar, debemos buscar la voluntad de Dios, ver las Escrituras y ver en qué Dios nos permite movernos. Él es el que los constituye a uno. Ir al instituto bíblico no te hace pastor, no te hace maestro, no te hace nada. Ir al instituto bíblico te abre un poquito el entendimiento. El llamado lo da Dios. Él dice en qué vas a operar. El instituto bíblico te sirve para que te prepares, comprendas mejor la Biblia, sepas interpretarla, sepas hacer un sermón, todas esas bases ahí están, perfecto. Pero el llamado de lo que vas a hacer es Dios el que lo hace. ¿Qué es lo que vas a hacer? Amén. Así es. Romanos 12 del 6 al 8 se los leo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. Si el de enseñar, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, ¿perdón? Liberalidad. Con liberalidad. Pues es lo mismo. Bueno. Con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es decir, que Dios, aparte de llamarte y darte un don para andar fundando iglesias, o para ir a evangelizar como el hermano, o para enseñar, o para pastorear, para lo que sea, aparte de eso, Dios capacita para que lleves a cabo esas funciones con diferentes dones. Amén. Ya sea profecía, no, mire, profecía no se refiere exclusivamente a vaticinar el futuro. Profetizar es hablar la voluntad de Dios. Amén. Eso es un profeta fiel. Yo aquí estoy profetizando, no estoy hablando del futuro, le estoy hablando la voluntad de Dios para su vida y para la mía. Estoy exponiendo la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos?
El de servicio, por servir, ayudar a la iglesia de una forma o de otra, la limpieza, en muchas cosas, muchas áreas que se pueden, en enseñanza para los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, el que reparte, gente que tiene dinero, que dice, no, hombre, pues, mire, yo no sé, pero mire, ahí le va, tenga, para que haga esto, mire, oiga, que hay una necesidad aquí, sí, mire, hermano, tenga, déle a la familia, oiga, que se presentó una emergencia, que si aquí está el dinero, hay gente que Dios pone eso en su corazón y tiene la capacidad de hacerlo. Hay quienes saben administrar. Presidir significa eso, administrar, como por decir el hermano Montelongo, que él, ¿verdad?, maneja los dineros de la iglesia, saben que se van y todo eso. O sea, todo eso debemos hacerlo según lo que Dios nos ponga a hacer. Vamos a 1 Corintios 12 del 7 al 10. Dice, pero a cada uno le es dada la... Perdón, ¿la puedo leer? Sí, adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ve cómo Dios capacita a la iglesia en diferentes áreas? ¿Sí? Dios le puede dar a usted palabra de sabiduría en alguna situación que alguien esté pasando y que trae algún problema y viene y te lo cuenta y el Espíritu Santo obra en ese rato, sí, y se te prende el foco espiritual y le das la palabra a la persona. Hágale así, hermano, yo pienso que esto y esto. Porque sabe que no siempre se requiere fe para arreglar las cosas. No siempre. Dios demanda que tengamos sabiduría, que seamos sabios en nuestra manera de vivir y usemos la fe para las cosas que son difíciles e imposibles. Pero Dios demanda que tengamos fe, ¿sí o no? Cristo nos demandó vivir con fe y nos demandó ser sabios en nuestro andar. Entonces, palabras de ciencia, don de fe, hay personas que tienen ese don, ¿verdad? Es una capacidad especial que tienen. Yo, la verdad, he visto, yo creo que una o dos personas que manifiestan ese don, dones de sanidades. También conozco a personas serias, porque ahorita anda mucho charlatán. También yo creo que me acaban aquí en la mano los dones de hacer milagros, de profecía, usado como debe de ser, porque casi ahorita generalmente se usa nomás para puro dar así palabras muy así que suaves. No, yo he visto hermano, no se me olvida, estábamos en una campaña y predicó todo, hizo el llamado al altar y Dios lo usa a él, Dios le muestra a él y empezó a dar palabra. Y se acercó a una mujer que estaba ahí y estaba bien quebrada, bien quebrada porque el mensaje le había llegado. Y él le empezó a dar palabra y le dijo, tú eres mi hija. Dios hablando, tú eres mi hija. Dijo, ¿por qué te alejaste de mí? Yo te lavé y te limpié y te fuiste al mundo a ensuciarte. Era una palabra de consolación, de exhortación, ¿verdad que sí? Pero era un llamado de amor. Amén. Para que la persona entendiera que Dios la amaba. Pero Dios la confrontó con lo que estaba en su vida. ¿Me estoy explicando? Ahí yo vi el don usado en pleno, hermanos. ¿Sí? No, hoy se dan puras palabras que a veces ya ni creo tantas cosas que dicen, pero bueno, el de profecía, el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Que miras a las personas y Dios te muestra, aquí hay algo raro, algo no está bien. Los géneros de lenguas, yo creo en las lenguas, la interpretación de las lenguas, hace mucho que no veo operar este don en las iglesias que me ha tocado estar. Veo el don de lenguas, pero no veo interpretación de lenguas, y es un don que hace mucha falta, porque si no,
todo se vuelve vano. Si hay una bendición en la persona, pero la iglesia no se edifica. Y debe haber interpretación de lenguas para que la iglesia sea edificada. Así enseña la Biblia. Amén. 1 Corintios 12, de 28 al 29. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, en tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta es no, hermanos. Yo no tengo ningún problema si oro por usted y Dios no lo sana. ¿Me estoy explicando? O sea, yo no tengo ese celo de que yo quiero tener ese don, yo quiero esto. No. Tenemos que operar en lo que Dios nos puso a nosotros, hermanos. Amén. Tenemos que operar en lo que Dios nos puso a nosotros. Amén. Entonces, en lo que usted le haya dado, no todos pueden hablar lenguas, no todos pueden operar en el don de sanidad, no todos pueden ayudar, no todos pueden, hermanos. No todos pueden predicar, no todos pueden enseñar, no todos pueden ser pastores, aunque tengan un deseo muy según legítimo, pero no se trata de eso, se trata de lo que Dios ha puesto en ti para hacer. Amén. Amén. Punto número 13. Amén. ¿Sí, verdad? Sí. Dice, ¿cómo podemos ver, no todos tienen el mismo don? ¿Por qué es importante saber esto? Pues ya se lo dijo. Para poder operar dentro de la voluntad de Dios. Para poder operar dentro de la voluntad. Cuando operas dentro de la voluntad de Dios, eres bendición para la iglesia. Uno de mis maestros dice: si Dios te llamó, más vale que lo hagas, porque si no, así te va a andar yendo. Y si Dios no te llamó y te andas metiendo, mejor no te metas, porque también así te va a andar yendo. Así es. Para operar dentro de la voluntad de Dios y poder servir y ser de bendición al cuerpo de Cristo. Eso fue lo que yo le puse. Ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien. Aquí no hay llanero solitario, hermano. Eso no existe en la Biblia. No hay llanero solitario. Todos esos que andan operando fuera, que andan ahí como cometas errantes, que no se reúnen en ningún lugar y que dicen que son esto y que son lo otro, esos están operando fuera de la voluntad de Dios. Tiene que estar sujeto a una iglesia, tiene que estar sujeto a un pastor para que pueda andar operando. Eso es lo que marca la Biblia. Amén. Dice, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo cree usted que le afecte si usted no usa su pie? ¿Cómo cree que le afecte si no usa sus ojos? Pues, hermano, puede afectar a la iglesia, pero no somos indispensables para Dios. Si no queremos trabajar, no Dios somos siempre tiene indispensables, pero no trabaja el cuerpo igual. Si hay una afectación, pues sí, pero Dios va a traer a alguien que pero realmente lo lo haga. estás tomando por otro lado, amiguita. No, si hay una afectación. Cuando tienes un don y no lo usas, ¿cómo afecta? Es lo que quiere decir aquí. ¿Cómo afecta a la iglesia? la iglesia se ve afectada. Imagínense, pues no sé, vamos a decir Lili, que canta, y que diga, no, yo no quiero cantar. Yo nomás, a mí déjenme nomás con los niños. ¿Le afecta a la iglesia? Sí, Dios puede traer a alguien más. Claro, Dios siempre va a tener un mensajero, siempre va a tener a alguien que quiera servir, siempre va a levantar a alguien. Y si no, las piedras van a hablar por nosotros. O sea, Dios no se va a detener pero Dios diseñó por plan divino que su iglesia trabajara como su cuerpo. Por eso,
Si nosotros no operamos dentro de la voluntad de Dios y usamos los dones, la iglesia se ve afectada. Se va a ver afectada. Dios puede traer a alguien más para que ocupe ese lugar. Claro, claro que sí. Yo estuve más de 20 años en la iglesia, me salí de ahí del Señor de la Cruz y cada que iba, y ahí está mi esposa, me querían volver a subir, pero ya no era mi tiempo. Hasta que Dios puso a alguien ahí y ya se quedó ese muchacho ahí, igual que yo. Tiene muchos años ahí, el joven. ¿Dios se suple? Claro que Dios se suple. Pero en ese intervalo de tiempo en el que yo no estuve y no había nadie, ahí había problemas, porque no había quien atendiera eso. Es lo mismo pasa en la iglesia. ¿Dios se suple? Claro que Dios suple. Pero en ese intervalo de tiempo, nosotros afectamos el crecimiento de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia. Entonces debemos trabajar los dones que Dios nos ha dado para que la iglesia pueda crecer, pueda edificarse, pueda fortalecerse, para que la iglesia pueda recibir lo que Dios le ha mandado para que reciba. Amén. Dije que iba a ser corto y ya se me acabó el tiempo. Ok, tercer punto ahí dice, ¿cómo puedo saber o cómo puede saber cuál es su don? Amén. Dice, la mejor manera de describir sus dones de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y cuáles son sus áreas y en cuáles áreas usted no tiene habilidades. Escuche la evaluación de los hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Claro, hermano, o sea, pues fíjese, yo sin saber todo eso que hoy le estoy enseñando, así anduve. Más de un mes anduve rebotando de un lugar a otro hasta que encontré el lugar que Dios tenía para mí ahí en esa iglesia, y ahí me quedé. Así debemos operar nosotros, o sea, buscar en qué podemos servir para saber si puedo realmente servir en eso. Pero tenemos que hacerlo. Amén. Punto 15. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? Pues póngale ahí lo que usted crea que ha recibido. El don del sospechosismo, el don de comunicación, cualquier otro don que usted cree que para. Comunicación inmediata. Sí. Ponga usted los dones que usted crea que Dios le ha puesto a usted o con los que usted cree que Dios le ha capacitado para llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Amén. En resumen, dice, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Dios nos ha dado dones para contribuir al crecimiento de la iglesia y debemos utilizarlos. Ok, mire, viene el recuadro lateral, dice, para estudiar, dice, ¿cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Estudie los siguientes pasajes y anote la actitud de un siervo que menciona cada uno de ellos. Mire, yo lo contesté, pero ya no da tiempo, pero hágalo en su casa, de ese tiempo de rellenar esos versículos. Es 1, 2, 3, son 4 versículos que vienen ahí, que es 1 Corintios 15, 14, Filipenses 2, del 3 al 4, 1 Corintios 10, de 31 y Colosenses 3, del 23 al 24. Yo los traigo aquí, pero ya lo quiero hacer de 1 hora y realmente es tarea para usted, pero dije, si da tiempo los vamos a estudiar ahí rapidito. ¿Ok? Para crecer, dice, lea esta semana Colosenses 1 al 4, o sea, del capítulo 1 al 4, y Salmos del 9 al 11, es un capítulo por día. Memorice Mateo 20, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, en el reino de los cielos, hermanos, las cosas funcionan al revés en cuestión de la honra, en cuestión del ser vistos. Si queremos realmente tener una posición de privilegio,
debemos ser los servidores de Dios. Amén. Mientras en el mundo se opera al revés de lo que marca la Biblia. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, para hacer una oración y irnos. Nada más disculpe que nunca me había metido así tanto. No se puede. Bueno, vamos a orar en esta tarde para despedir la clase. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Padre, que tú eres un Dios de propósitos. Tú llamas a las personas, Señor, con un propósito. Nadie, Señor, que tú has llamado para que sea tu hijo, nadie, Señor, que tú has salvado, que tú has pagado por él en la cruz del Calvario, que ha sido lavado con tu sangre preciosa, está, Señor, sin una tarea que hacer dentro de tu iglesia. Tú has provisto, Señor, a tu iglesia con el Espíritu Santo, el cual, Señor, capacita a cada uno de tus hijos para que éste pueda llevar a cabo una obra determinada dentro del cuerpo tuyo, para que el cuerpo tuyo, Señor, sea edificado, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, a preparar a tu novia. Señor, yo te pido que a todos aquellos, Señor, que ocupamos el púlpito, Señor, nos permita, Señor, nos capacite, Señor, y nos dé, Señor, la gracia para poder edificar a tu iglesia, para prepararla, Señor, para ese encuentro que un día tendrá contigo y podamos presentar ante ti, Señor, una novia, Señor, pura y santa como tú la quieres ver, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, de ese trabajo, Padre, que se requiere para edificar a tu iglesia. En esta tarde yo te pido por la vida de mis hermanos, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo les muestre a ellos, Señor, los dones y las capacidades que tú ya has puesto en ellos, Señor, para que ellos puedan servir en tu iglesia. Los pongo en tus manos en esta tarde, Señor, y los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.